Bueno, miren, le voy a comentar un poquito la biografía del candidato de la izquierda, que fue finalmente el ganador en las elecciones de Uruguay. Uruguay, para que ustedes lo sepan, es uno de los países que casi todas las democracias a nivel mundial, no solamente las latinoamericanas, la tienen como referente. Un país que ya solucionó hace muchos años el tema del analfabetismo, tiene una economía muy ordenada dentro de lo que es a nivel económico la clasificación de riesgo. Uruguay es uno de los países más estables de la región, fue uno de los primeros en poner un parque empresarial libre de impuestos, en donde se encuentran empresas tan grandes, por ejemplo, una para mencionar las que tenemos en República Dominicana, por ejemplo, Pedidos Ya, dentro de este parque empresarial tiene su edificio corporativo y muchas empresas libres de impuestos, como una especie de zona franca empresarial, tienen su oficina ahí dentro de este parque en Uruguay. La ciudad de Montevideo, para los que hemos tenido la dicha de conocerla, es una ciudad europea y eso habla mucho también del tipo de cultura, ¿no? Ahora, algunos dicen, bueno, es una extensión de Argentina, es como un pueblo de Argentina. La verdad que no. Cuesta una cosa entender y es que aunque hablen similar o parecido los argentinos y los uruguayos, cuando profundizas a nivel de formas de ser, son completamente distintos. Vamos a explicar un poquito su biografía. Dice Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez. Nació el 13 de junio de 1967 en el municipio de Santa Rosa, Canelones, Uruguay. Es un político y docente de historia uruguaya, miembro del Partido Frente Amplio, una coalición de izquierda que se desempeñó además como intendente de Canelones entre el año 2015 y el año 2024. En las elecciones del 2024, Orsi fue elegido presidente de Uruguay para el periodo 2025-2030. Dentro de los pocos escándalos que se le conocen, dicen que en marzo del año 2024 Orsi enfrentó una acusación de agresión por parte de una trabajadora sexual. Sin embargo, la investigación judicial determinó que la denuncia era falsa, resultando en el procesamiento de las acusadoras por difamación. Fíjense que su única hermana, casi 7 años mayor, recuerda que la infancia de su hermano. Dice que Yamandú Orsi vivió sus primeros años en una casa humilde, sin luz eléctrica, con un inodoro a la turca, una letrina para lo que vimos en la República Dominicana, y en una zona tan rural de Uruguay que al llegar a aquella ambulancia se escondió porque nunca en la vida este niño había visto una. Su única hermana, casi 7 años mayor, recuerda que lo buscó hasta encontrarlo. Estaba entre el ropero y una cama, agachadito allí, con los ojos que se le saltaban de la cara del susto, dijo Luján Orsi a la BBC. La ambulancia no venía por él, venía por su padre, inmovilizado por una hernia discal que padeció como consecuencia de su trabajo sulfatando parras para venderle uvas a una bodega. Orsi, con apenas 4 años, ignoraba aquello, también ignoraba que su vida estaba dando en ese momento uno de los giros sorpresivos que lo llevarían años después a ser electo presidente de Uruguay este domingo. Con el total de los circuitos escrutados, lo decía nuestro colega Iván Yael, Orsi obtuvo el 49,8% de los votos y triunfó en un balotaje ante el oficialista Álvaro Delgado como candidato de la coalición opositora de izquierda, Frente Amplio y del fin del expresidente José Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay entre el año 2010 y el año 2015. El éxito político de este docente de historia de 57 años se debe a todo lo que vino después de la aparición de esa extraña ambulancia. La hernia de disco obligó al padre de Orsi a mudarse con su familia en el año 1972 a la ciudad de Canelones, unos 55 kilómetros al norte de Montevideo, para trabajar y vivir en un almacén. Era un comercio típico de la época, una casona esquinera antigua donde los Orsi vendían desde frutas hasta querosén y conversaban sin prisa tanto con clientes con un buen pasar económico como con otros en riesgo de desempleo. El lugar se volvió un confesionario de las alegrías y las tristezas humanas, rememora Luján, y sirvió para que su hermano viera las diferencias sociales que hoy remarca en sus discursos, incluso para que aprendiera el trato personal con la gente que él reivindica en política. Quizás ahí se pulió eso, reflexiona la hermana, que le había enseñado a la hora presidente a leer, a escribir, a sumar y a restar, jugando a ser su maestra cuando todavía vivían en el campo y él no había comenzado la educación formal. En esta ciudad de Canelones, Orsi ayudó a sus padres con las labores del almacén por más de 2 décadas, en paralelo con sus estudios desde niño cuando iba a una escuela pública de la zona, hasta después de recibirse como profesor. Le reconocen algunos estudiantes un profesor dulce, alegre
y siempre preocupado por sus alumnos. Su interés por la política se despertó cuando era adolescente, con la efervescencia que había en Uruguay por el retorno de la democracia tras la dictadura militar que vivieron de 1973 a 1985. Recuerden la Operación Cóndor, que muchas dictaduras de la zona, tanto en Chile, Uruguay, Argentina, llevaban en ese momento. Hasta entonces la mayor pasión de Orsi era la danza folclórica, actividad que lo llevó a integrar un ballet municipal y a viajar a festivales en la región, algo raro en una generación fascinada en ese momento por el rock. Quienes lo conocen creen que la música de cantantes populares que volvían a Uruguay del exilio, como Alfredo Zitarrosa o los olimareños, influyó en la inclinación de Orsi hacia la izquierda política, algo que le valió discusiones con sus padres. El politólogo Adolfo Garce, profesor de la Universidad de la República, observa rasgos distintivos de Orsi que incluyen la negociación, la adaptación a las circunstancias, poca columna vertebral ideológica y flexibilidad de un invertebrado. Volvemos aquí al piso para dar mayores detalles. Así es, mira, yo te voy a dar esta parte, Nelson, que es la propuesta que trae este individuo bien atípico, como tú bien lo describes, y este electo presidente de Uruguay tiene algunas propuestas interesantes. Las más importantes son, la segunda, bueno, es una especie de mirada diferente a la política que se tiene. Es una seguridad política que está trayendo Orsi en este gobierno, en este mandato que está aspirando a implementar en Uruguay, y es medidas para reducir la criminalidad, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Tiene algunas ideas y directrices en el aspecto económico que son interesantes también. En economía busca fomentar el crecimiento económico, aumentar los impuestos. Sin aumentarlo. Sin aumentar los impuestos, manteniendo la estabilidad macroeconómica. En la política social busca reducir la pobreza y la desigualdad con énfasis en programas inclusivos dirigidos a jóvenes y mujeres. Hay unas cuestiones también importantes que son posibles cambios en Uruguay durante su gobierno. Primero, se anticipa que Orsi introduzca reformas de seguridad social, educación, políticas sociales, enfocándose en la inclusión y la equidad. Este tipo de gobierno, este tipo de directrices, vemos ya que es un aspecto más social. Vemos que es el aspecto de Mujica. Ya Nelson nos dio a nosotros el background, lo que constituye la personalidad de este individuo, la humildad de la que viene y el conocimiento que tiene de causa, de cómo vive la gente de la sociedad uruguaya en su mayoría, no como vive un grupo pequeño. Ahorita ya fuera del aire, que aquí se hacen dos programas diferentes, uno fuera del aire y otro en el aire, se habla de cómo hay gobernantes que están desconectados de la realeza y la crudeza del pueblo en general, pero en el caso de Orsi es una persona que ha vivido de cara a cara el tema de vivir en una población ligeramente deprimida, con condiciones económicas muy por debajo de lo que se entiende que quien tiene un perfil para convertirse en presidente debe tener. Si ustedes se fijan a través de la historia, muchos gobernantes, y esto viene desde la era de los reyes, heredan una especie de dote, una especie de linaje, una especie de una sangre política que es lo que trae ese poder y esa entrega de una especie de puesto importante. Usted es el duque, ¿te acuerdas, Nelson? El duque, el archiduque, el rey, el príncipe. Entonces, así van las cosas. Y a través del tiempo ustedes se fijan cómo la política no ha sido diferente. En Estados Unidos vimos que estaba Bush y luego George W. Bush. Y así se iba pasando, aunque no sean padre e hijo, había un linaje familiar que te llevaba y te conectaba. Ahora, a través del tiempo ha ocurrido lo siguiente. Ha habido especie de unicornios. Son gente que surge casi mágicamente y se convierte en lo que son, pero no es tan literal como uno lo ve, porque aunque sean unicornios, aquí surgió Leonel Fernández de Villajuana, pero Leonel Fernández le levantó la mano Joaquín Balaguer, creo que Bosch también, o sea, le levantaron la mano para recibir esa dote. Entonces, siempre que este tipo de cosas pasan, aquí está llaman Orsi, recibiendo esto, pero ¿quién está ahí? Pepe Mujica. Pepe Mujica. Entonces, para que sepamos que a pesar de estos orígenes humildes, que es una buena cosa que él tenga esa conexión, también recibió una especie de dote, de herencia, de poder político y social en Uruguay que lo lleva ahí. Hay una cosa también que tiene que ver con la política social, y es que Orsi busca reducir la pobreza y la desigualdad con un énfasis en programas inclusivos dirigidos a jóvenes y mujeres. Hay unas cosas también interesantes sobre los posibles cambios que tendría Uruguay,
que Nelson nos puede detallar sobre eso, que tiene que ver con las críticas y tiene que ver con algunas cosas que van a pasar allí a nivel regional y cosas de equidad. Háblanos un poco de eso, Nelson. Sí, bueno, comentar varias cosas. Pepe Mujica decía, le preguntaba a un periodista que cuál era el peor defecto de Orsi. Él decía, es demasiado bueno. Ese es su defecto. Fíjense que Orsi, para que tú lo entiendas un poquito, Iván y audiencia querida, si bien es una persona que estudió el marxismo a profundidad, todas las personas que lo conocen dicen que es una persona muy pragmática a lo que es el tema de la política, incluido, por ejemplo, el tema de que él dice que Nicolás Maduro es un dictador. Por lo tanto, se aleja inmediatamente de la retórica de izquierda de Gustavo Petro y se acerca más a la de Gabriel Boric y ahora también de Ignacio Lula da Silva, que ya finalmente reconoció que Nicolás Maduro es un dictador. En lo que es la línea del programa de gobierno de Orsi, bajo la línea de su programa de gobierno, es lo siguiente. A nivel económico, porque él dice que no hay necesidad de subir impuestos para poder llevar a cabo las políticas para mejorar la desigualdad en Uruguay. Porque cuando tú ves los programas, y esto sucede en muchas partes de América Latina, lo que vemos es un derroche en los proyectos, o licitaciones mal hechas, o licitaciones dirigidas a un amigo, a un grupito en particular. Entonces Orsi, al mirar la cantidad de proyectos que se hicieron durante el gobierno, por ejemplo, de la calle Poque, algunos, no todos, pero algunos pudieron haberse ejecutado de mejor manera, en lo que se llama la asignación de recursos o la administración de los fondos. Es en este esquema que él toma de alguna manera parte de, además en el caso de Uruguay, la izquierda es variopinta, es decir, hay diferentes tipos de izquierda, algo que también sucede en Chile. No, hay una izquierda de centro, una izquierda radical, hay una extrema izquierda. Este hombre pertenece más a una izquierda moderada, a una izquierda de centro, ¿no, verdad? No esta izquierda apasionada. ¿Es una buena noticia para Uruguay? Creo que sí. Uruguay es un modelo de gobierno eterno, porque es envidioso para el resto de los países, porque gane quien gane hay ciertas cosas que no cambian. Por ejemplo, los niveles de corrupción son bajos, el nivel de educación es alto, el gasto en seguridad social es alto, incluso aquí él habla de mejorar, no de cambiar, no de refundar. Entonces cuando miras y observas el comentario, tú dices, ah, bueno, entonces debe haber una base, claro que hay una base, que finalmente cada presidente lo que hace es mejorar el modelo, pulirlo, ¿no, verdad? Revisarlo, hacerle un refresh, ¿no, verdad? Hacer una tormenta de ideas con su gabinete y ver, bueno, ¿dónde hay áreas de mejora? ¿Dónde hay áreas de oportunidad? ¿Qué cambia en la región a partir de ahora? Bueno, que siguen llegando personas que ya no son la izquierda radical, de Evo Morales, de Correa, sino que ya estamos viendo gente más moderada que gana. Y otra cosa es la tendencia, Iván, de que el público lo que quiere es gente que le resuelva. Y algo que yo comentaba aquí con Cookie y con el resto del equipo es lo siguiente. A mí particularmente, a nivel retórica, me incomoda mucho cuando veo una persona forzada a decir la palabra pobre. Y se nota incluso en la manera en que lo dice, que nunca ha tenido contacto genuino con la gente pobre. Entonces, el pobre es como una especie, es como cuando tú narras una historia de Cervantes. Si tú hablas de Sancho Panza, hablas del Quijote, pero tú no tuviste, porque son personajes abstractos de una literatura de ciencia ficción, ¿no, verdad? Que no existen. Entonces, el pobre es lo mismo para un rico. Hablan de ellos, pero sin saber de qué se trata. No conocen un baño, una letrina, por ejemplo. No saben lo que es decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer hoy, porque no hay dinero. Vamos a ver, vamos donde tu abuela, ven, para ver si ella te puede dar de comer. Literal. Vamos a ir a donde tu papá trabaja para ver si pueden darle un adelanto. Es decir, vivir en esa agonía permanente que eres pobre porque no hay recursos, porque el sueldo no da, ¿no, verdad? Porque la familia hay otras prioridades. Si se enferma un muchacho a comer, ¿qué hacemos? Hay que llevarlo al médico. Nada más para el pasaje de ida. Bueno, de vuelta me lo traigo caminando. Esa es la realidad de un pobre. Me encantaría que mi hijo estudie en el colegio, en el oratorio María Auxiliadora. Pero si no tengo dinero, tengo que llevarlo al Santo Niño de Atocha, que queda ahí en la esquina. Entonces, esa es la realidad del pobre. Me encantaría, ve a comprar pollo en la esquina, y la otra dice, ¿cómo le explico a la otra persona que no tengo dinero para ir a comprar pollo, que lo único que tengo es pica pica o tengo tal cosa? Es decir, este tipo de personajes, como el que acaba de ganar en Uruguay, representa que hay una parte de la población que va comprendiendo que es mejor tener un buen gestor,
una persona que haya tenido contacto con la pobreza, que cuando hable, cuando se exprese, cuando comunique, cuando transmita, se le nota que en forma genuina le interesan los pobres. Esa es mi opinión, Iván. Así es. Esto es el aspecto geopolítico, lo que está pasando en la región, lo que ha ocurrido en Uruguay, este personaje que tenemos que viene de esa línea de Mujica, entendemos que es un gobierno que va sobre la voluntad del pueblo uruguayo en este tiempo, que han visto, como muchas naciones ya, el interés de gente que puede apoyarles más a sus necesidades, más que gente que esté distante en una clase política. Nosotros tenemos ya que pasar al siguiente tema, y es un tema interesante que tiene que ver con tráfico, con narcotráfico. Dicen, incautan en El Salvador 2 toneladas de cocaína valorada en unos 50 millones, según las autoridades. Le pongo contexto sobre esta información y luego vienen comentarios tanto mío como de Nelson en este sentido. Es la Marina Nacional de El Salvador que localizó e incautó un millonario cargamento de 2 toneladas de cocaína en las aguas del Océano Pacífico, luego de que un reciente decomiso de más de 760 kilos de esta droga informó este domingo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bukele se está empeñando a fondo con esto, porque no es solo el tema de recoger a las maras, sino de poder acabar con este flagelo del tráfico en El Salvador. Sobre esta información, históricamente ha sido esta nación un país de tránsito de narcotráfico, así como nosotros en la República Dominicana, por la posición geográfica que estamos, El Salvador está en esa línea, es una especie de corredor que hay para estas sustancias que van subiendo hasta poder llegar a Estados Unidos una parte y otra parte hasta poder llegar a Europa. Son los más grandes mercados de estupefacientes como esto. Entonces, aunque no se dispone de cifras exactas sobre las ganancias generales por el narcotráfico dentro del país, hablando de El Salvador, se sabe que diversas organizaciones criminales han operado en el territorio salvadoreño. Eso no hay forma de contabilizarlo porque primero hay un esquema bien confuso en el tema del narcotráfico porque cuando se produce en la materia prima, véngase de Bolivia, de Colombia, de la nación que sea, de esa zona que produce la materia prima, la mata, lo que sea para la coca, para lo que tienen que utilizar, esa materia prima vale casi nada en la finca hasta que los trabajadores la recogen por un valor muy ínfimo. Mientras más aumenta el kilometraje, mientras más se acerca a Europa o Estados Unidos, el valor va creciendo exponencialmente y su más alto valor obviamente cuando está ahí en las calles de Europa o de Estados Unidos al consumidor final, cuando le llega a la gente que la distribuye, ahí es que esto se convierte en una gran cosa, por eso ese valor aún se desconoce. Hay organizaciones criminales involucradas aquí, aparece el cartel de Texas, este grupo criminal activo desde la década de 1990 se dedicaba al tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero, aunque sus líderes fueron arrestados en 2017 y 2018 y posteriormente absueltos en 2021. Su existencia evidencia la presencia de estructuras dedicadas al narcotráfico en el país. Hay pandillas locales, los grupos como la Mara Salvatrucha, la que destruyó por fortuna Bukele, la MC13 le llaman, y el Barrio 18 han estado involucradas en actividades delictivas, incluyendo el tráfico de drogas. Sin embargo, su principal fuente de ingresos ha sido la extorsión. Esta es una de las razones por las que estas bandas se hicieron tan poderosas en El Salvador, que llevó hasta el punto de que era una situación invivible, que tuvo que venir Bukele a someter un estado de excepción en la nación y acabar con todo, porque era la única forma de hacerlo. Según datos oficiales, las autoridades de seguridad salvadoreñas han incautado entre enero y octubre de 2024 al menos 12.8 toneladas. Es una barbaridad. De drogas, de las cuales 12.4 toneladas corresponden a cocaína con un valor de 313 millones de dólares. Ya ustedes saben, señores, de qué estamos hablando y el poder que tiene el narcotráfico. Y la gente se pregunta que cómo se termina con el flagelo. Es un flagelo que ha demostrado a través de la historia que produce mucho dinero, que la gente que tiene que prepararse para combatir ese flagelo vive de eso. No sé si tú me entiendes. Es como que, digamos, ahora mismo vamos a erradicar todas las enfermedades. ¿Qué va a pasar con los médicos y con los hospitales y las clínicas? Hablando de asuntos imaginarios, porque el tema de los estupefacientes, drogas que alteran la conciencia, esto ha estado por siempre y para siempre ha estado en nuestra historia. Hemos visto cómo han subido y han bajado líderes, vimos a Pablo Escobar, vimos al Chapo, hemos visto una lista grande de gente
que ha subido y que ha bajado. Y la respuesta a esto es la siguiente. Siempre que haya demanda en un mercado, ¿qué va a haber? Oferta. Entonces, estamos ante un mercado demandante de estos asuntos, dígase Estados Unidos, dígase Europa, ahora entiendo que hay otras naciones que están surgiendo, pero por fortuna las naciones que están surgiendo, como Singapur, como la gente de Abu Dhabi, de esas cuestiones, por ahí, son más estrictos en ese sentido. Ustedes se imaginan que esos países de grandes fortunas también caigan en este flagelo. Ojalá que no. Pero las naciones responsables por esto, naciones de primer mundo, los Europas de grandes poderes económicos y Estados Unidos especialmente. Nelson, sobre esta situación de las drogas en El Salvador, ¿cuál es tu mirada sobre qué puede lograr Bukele con esto? ¿Qué tan exitoso puede ser su ambición de hacer con el tráfico allá lo que ha logrado con eliminar las maras? Entiendo que ya él hizo un buen trabajo porque las maras no tienen la capacidad y el poder para hacer lo que hacían antes, pero sigue perpetrándose el tema del tráfico de estupefacientes. ¿Qué crees tú que puede hacer El Salvador y Bukele en este sentido? ¿Qué tanto éxito tú crees que pueda tener ante un flagelo que ha estado en la humanidad desde que recordamos la historia económica del mundo? Bueno, El Salvador primeramente es una ruta de tráfico, Iván, eso es bueno que tú lo sepas. El otro, los maras, su principal fuente de ingreso es la extorsión, no el narcotráfico. Eso por un lado. Yo creo que, ¿sabes qué es lo que sí me alegra cuando te escuchaba hablar de 313 millones de dólares? Que si yo le preguntara a todo el mundo en este estudio si tiene la más mínima duda de que esa cocaína va a ser quemada o incinerada en El Salvador, todos me dirían, no, por supuesto que sí. Ahora, si nosotros encontráramos en República Dominicana 313 millones de dólares en cocaína, ¿tú tendrías la seguridad de que eso va a ser incinerado? Pues sí, como íbamos diciendo, bueno, Nelson continúa. Eso es lo que yo creo que es. Yo miraba la cantidad de senadores, políticos republicanos, incluso también demócratas, que han visitado a Nayib Bukele en El Salvador, brindándole su respeto, reconociendo su trabajo. Y ahí yo quiero ir al meollo del asunto. Siempre se puede hacer algo, una labor encomiable, una labor que todo el mundo diga, no, este tipo realmente está en lo suyo, simplemente aplicando los valores que nos enseñaron en casa, que son simples, la seriedad, la decencia, ¿no verdad? El entender que si tú eliges algo tan sagrado como es el aparato público, o ser un servidor público, ¿no verdad? Que tiene que ver también con algo vocacional, tú deberías tener resuelto, quizá a nivel mental, el tema de lo que es el dinero. El problema es cuando tú ves el dinero y dices, bueno, yo aquí tengo una oportunidad de enriquecimiento, tengo una oportunidad de yo salir, pero mi amor, es que tú no entraste al aparato público para tú enriquecerte. Entonces, cuando tú miras todo lo que está pasando en El Salvador, te lo digo de verdad, Iván, yo lo miro hasta con cierta envidia sana, sabiendo que ellos van hacia adelante mientras nosotros vamos a quedar en un letargo permanente en la República Dominicana porque no tenemos resuelto el tema de la corrupción. A El Salvador, todo el éxito y las bendiciones. Así es, excelente parangón que hace Nelson, una crítica dura al país, pero no es para menos. Hemos visto cómo aquí ha sido diferente, cómo no hemos tenido la capacidad de resolver muchos temas de corrupción, muchos temas de cómo se maneja el narcotráfico, de cómo se manejan los gobiernos, de cómo se maneja todo. Con esto vamos a una breve pausa y vamos a regresar con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.